Dentro del último tema de regresión logística voy a entrar ahora en detalles específicos de este modelo. El video anterior de este tema se refería a las generalidades de los modelos lineales generalizados. Ya dijimos que la regresión logística es aquella en la cual mi variable dependiente se distribuye Bernoulli o binomial en general. Mi función de enlace es la función de enlace logito y tengo el componente sistemático eta, que sería el X transpuesta zeta o X transpuesta beta. Es el modelo más usado entre estadísticos y bioestadísticos para analizar modelos cuya variable dependiente es binaria. Existen también otros modelos, por ejemplo, los economistas utilizan mucho el Probit y hay otros que pueden usar el modelo con función de enlace logaritmo. Pero en realidad todos estos son los mismos modelos. En realidad es el modelo lineal generalizado binomial. El modelo lineal generalizado binomial. La gran diferencia es que en la regresión logística estoy usando la función de enlace logito, en la regresión Probit estoy usando la función de enlace Probit y en la de enlace logaritmo estoy usando la función de enlace logaritmo. Valga la redundancia. ¿Cuáles son las características de la regresión logística? Bueno, ya dijimos que si la variable es binaria, la esperanza de y dado x sub i será igual a pi sub i, que es el parámetro de la distribución Bernoulli. Y este sería equivalente a e a la x transpuesta beta entre 1 más e a la x transpuesta beta. Esto también implica que el coeficiente de regresión beta k, y aquí me estoy refiriendo a las pendientes, no al intercepto, el coeficiente de regresión beta k exponenciado, o sea, e a la beta k, se puede interpretar como un odds ratio. O sea, el odds ratio de pi de x sub i sería equivalente a e a la beta k y tendríamos la fórmula del odds ratio. El odds ratio lo estudiamos en el curso de métodos y entonces ustedes lo pueden aplicar y deberían de repasarlo para la interpretación de los odds ratios. Dentro de los diagnósticos para modelos de regresión logística podemos utilizar los que yo ya mencioné. La log-verosimilitud, el BIC, el AIC, el pseudo-R cuadrado, la deviancia, pero también existen otros modelos muy particulares. Por ejemplo, la prueba de deviancia, la prueba de Hosmer y Lemeshow, que es una variación de la prueba de deviancia, y la tabla de clasificación, que es me referiré a ella específicamente en el laboratorio. En la prueba de deviancia, suponga que nosotros tenemos observaciones que son independientes y el tamaño de muestra n es grande. O sea, requerimos que el tamaño de muestra n sea grande. Entonces, el estadístico de deviancia tiene una distribución chi cuadrado con n menos p grados de libertad. Recuerden que en la deviancia nosotros comparamos la log-verosimilitud del modelo observado con la log-verosimilitud del modelo saturado. Si la deviancia es pequeña, quiere decir que la log-verosimilitud del modelo observado es muy parecida a la log-verosimilitud del modelo perfecto, o sea, del modelo saturado. Así que nosotros estamos buscando un valor de la deviancia pequeña. Y para bondad de ajuste nosotros estamos tratando de no rechazar la nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que el modelo se ajusta bien a los datos. O bien que la log-verosimilitud del modelo observado es igual a la log-verosimilitud del modelo saturado. Esta sería la prueba de deviancia. Sin embargo, la prueba de deviancia tiene un problema, que en tamaños de muestra muy, muy grandes, con variables independientes o predictoras continuas, es relativamente frecuente rechazar la hipótesis nula de la prueba de deviancia. ¿Por qué? La prueba de deviancia es demasiado potente. Entonces, dos estadísticos que son fundamentales en análisis de regresión logística, que se llaman Hosmer y Lemeshow, ellos propusieron una prueba que ahora es conocida como prueba de Hosmer y Lemeshow. ¿Cuál es el procedimiento? Primero se estima un modelo y se calculan los deciles a los valores predichos. Recuerden que los valores predichos son probabilidades. Entonces calculamos deciles a los valores predichos. Pasamos de una variable binaria a deciles de los valores predichos. Y dado que los valores predichos son variables continuas,
Al calcular deciles, creamos 10 categorías. En otras palabras, pasamos de una variable cuantitativa a una variable cualitativa, generalmente comprendida por 10 categorías. Después se plantea una tabla de contingencia de las 10 categorías versus la variable dependiente. Vean que entonces tenemos una tabla de contingencia. Entonces yo puedo calcular conteos. Los conteos serían todas las observaciones que caen en cada una de las 10 categorías de los deciles y en cada una de las categorías de la variable dependiente. Esos serían los conteos observados. Las frecuencias esperadas o conteos esperados son equivalentes a la suma de los pi sub i techito para las categorías de respuesta igual a 1 y n sub i menos la suma de estos para la categoría 0. Así es como yo defino las frecuencias esperadas. Vean que después, si yo tengo frecuencias observadas y frecuencias esperadas, entonces yo puedo usar el siguiente estadístico de prueba que tiene una distribución chi cuadrado con k categorías menos 2 grados de libertad. Vean que aquí tengo sumatorias de igual 1 hasta filas por columnas, en este caso serían 20, de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Esta es prácticamente la fórmula de la prueba de chi cuadrado que ustedes estudiaban en métodos y en introductoria 2 para tablas de contingencia. En otras palabras, comparamos valores observados contra valores esperados y este estadístico, esta suma, tiene una distribución chi cuadrado. Ahora bien, yo puedo hacer estas pruebas de hipótesis para bondad de ajuste, pero yo puedo hacer otras pruebas de hipótesis específicamente para los coeficientes. Para ello, yo necesito calcular el error estándar de los coeficientes de una regresión logística. Entonces, vamos a definir G como la matriz de derivadas parciales de segundo orden de la función de log verosimilitud. En otras palabras, G va a ser una matriz P por P y cada celda está compuesta por el G sub I sub J. Los valores en la diagonal va a ser la segunda derivada parcial con respecto de cada uno de los betas. Eso es lo que voy a tener en la diagonal. Y en las celdas afuera de la diagonal es la derivada parcial de los beta observados con respecto de beta sub I y beta sub J. Aquí, eso lo que quiere decir es que tengo una matriz con estas derivadas parciales. A esta matriz G en optimización o en cálculo se le conoce como la matriz Gessiana. En estadística, la matriz Gessiana es muy importante porque nos va a dar información para calcular las variancias. Yo puedo decir que la variancia de beta techito, o sea, ese cuadrado de beta techito, sería el inverso del negativo de G sub I sub J para el beta, para el respectivo beta. En otras palabras, la variancia de beta sería la inversa del negativo de las segundas o de las derivadas parciales. Esto implicaría que para hacer una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es que beta k es igual a m, se puede usar la siguiente fórmula estandarizada. O sea, beta k menos m entre, ahora sí sería el error estándar, sería la raíz cuadrada de la variancia de beta k. Esto se distribuye aproximadamente como una normal. Esto es lo que denominamos como la prueba de Wald, donde comparamos el beta k contra el beta teórico, o sea, el m, y lo dividimos entre el error estándar estimado. Ahora, si esto es lo que conocemos como la prueba de Wald, nosotros también podemos utilizar la misma lógica para calcular intervalos de confianza para los coeficientes de regresión. Básicamente, es la fórmula que conocemos siempre. La estimación más o menos por el cuantilo, más o menos el cuantilo por el error estándar. En otras palabras, el intervalo de confianza para beta sería beta k techito más z de 1 menos alfa medios por el error estándar de beta k. Pero si sabemos que E a la beta k es un odds ratio,
entonces yo también puedo tener un intervalo de confianza para el odds ratio. Sería el E a la beta K más Z de 1 menos alfa medios por el error estándar de beta K. En otras palabras, si calculo los límites inferior y superior para beta K y los exponencio, esos me dan los intervalos de confianza para el odds ratio. Estos son pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para los betas. Ahora bien, yo puedo evaluar la misma hipótesis nula de beta K es igual a 0, pero con pruebas de razón de verosimilitudes. Las pruebas de razón de verosimilitudes en un modelo lineal generalizados son equivalentes a las pruebas F que vimos en los modelos de mínimos cuadrados en el modelo gaussiano. Repito, la prueba de razón de verosimilitudes es equivalente a las pruebas F que vimos con el modelo gaussiano. Vean entonces que si yo planteo esta hipótesis nula y que beta K es igual a 0, entonces supongamos que M1 es el modelo que incluye la variable XK y M2 es el modelo que lo excluye, o sea que no incluye la variable XK. Entonces el estadístico chi cuadrado del RT, que es igual a menos 2 por la log verosimilitud de M2 menos la log verosimilitud de M1, este se distribuye como un chi cuadrado con un grado de libertad. Este estadístico se distribuye como un chi cuadrado con un grado de libertad, porque la única diferencia entre ambos modelos es de un parámetro. Por eso es que tiene un grado de libertad. Pero esta prueba también se puede usar para contrastar hipótesis nulas de varios coeficientes en forma simultánea. Por ejemplo, si yo tengo H0 de que beta Q más 1 es igual a beta Q más 2 es igual a beta P es igual a 0, o sea que todos esos parámetros son iguales a 0 en la población. Esto lo que implica es que el modelo 2 no incluye las variables Qx más 1, Q sub X más 2, hasta Q sub P, y por lo tanto, este modelo M2 tiene Q parámetros y M1 tiene P parámetros. Entonces, el estadístico menos 2 por LL de M2 menos LL de M1, este también se distribuye chi cuadrado con P menos Q grados de libertad. Se distribuye como un chi cuadrado con P menos Q grados de libertad. En R, esto nosotros lo logramos también con la función ANOVA, la función para las pruebas F. Yo también puedo querer intervalos de confianza para la estimación de la probabilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que los valores predichos de una regresión logística son probabilidades. Que yo podría tener, si yo sé que pi techito de XH es E a la X transpuesta H por beta, entre 1 menos E a la X transpuesta XH transpuesta beta es igual a 1 más E a la menos X transpuesta H por beta a la menos 1. Estas son dos formas de expresar esta probabilidad. Entonces, yo puedo utilizar esta función para calcular los errores estándar. El error estándar de pi techito XH sería el S cuadrado de pi de XH por beta. En otras palabras, también sería el XH prima por el S cuadrado, la matriz de varianza y covarianza de los betas por XH. Y después, esto yo lo debería de transformar de acuerdo a la función de enlace. Si yo ya tengo estos errores estándar para las predicciones, entonces el intervalo de confianza sería nuevamente con una normal. En otras palabras, el intervalo de confianza para la probabilidad sería la probabilidad del pi techito XH más menos Z de 1 menos alfa medios por el error estándar de pi techito de XH. Así yo podría tener entonces un intervalo de confianza para las probabilidades predichas. Y con esto terminamos el tema de la regresión logística. Muchas gracias.